¿Sabías que 11 mujeres al año son asesinadas y el 95% de los casos no se resuelve? Y en el país, o sea, en México, en el 2021 fueron registrados 4,000 asesinatos a mujeres y solamente 1,000 de estos casos fueron reportados como feminicidios y solo el 2% de los casos fueron pasados a tribunales. Bueno, esto es Tabuta Bueno de Aguacate Producciones y yo soy Victoria Harf. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el 8M y cómo esto debería ser algo fundamental para cada mujer o niña que está viendo esto. Y no solamente del sexo femenino, sino también los hombres, para apoyar esta lucha y que estos horrores dejen de suceder. Bueno, hablando un poquito de la historia, tenemos como esta conciencia de que en 1908, en Nueva York, 15,000 mujeres trabajadoras de las industrias textiles fueron a marchar para demandar sus condiciones laborales y sus derechos. Y luego en 1909, la líder Clara Zetkin propuso la idea de que hubiera un movimiento, o sea, un día en el que se honrara a la mujer y se pidiera, se solicitara estos derechos para este género. Y fue hasta 1911, el 19 de marzo específicamente, que se promovió y se aprobó esta propuesta. Y entonces se empezó a celebrar este día. A partir de 1913, las sufragistas, que son estas mujeres que lucharon por los derechos de las mujeres, empezaron a celebrar este día y a crear marchas en torno a todo este movimiento. Pero fue después de la Primera Guerra Mundial que se empezó como a ser más visible y más mediático. Y en la ONU, en las Naciones Unidas, el 8 de marzo fue el día que oficialmente se consolidó el día para celebrar y para promover y exigir la equidad en los derechos de las mujeres y la igualdad. Ahora, toda esta historia nos toca. Toda esta historia son nuestros antepasados luchando por nuestros derechos, ¿no? A pesar de todo lo que ellos, todo lo que ellas hicieron, nosotros seguimos en la actualidad como mujeres enfrentándonos a distintos desafíos, como lo es la brecha salarial, que actualmente se le paga a las mujeres por el mismo trabajo diferente, o sea, de una manera menor que a los hombres. También las agresiones sexuales siempre están ahí. El acoso, el abuso, la agresión, el maltrato sexual, la demeritación del sexo femenino. También está la doble carga de trabajo, porque a ver, a la mujer siempre se le pone como que es la que tiene que cuidar, ¿no? Por su naturaleza cuidadora. Entonces ella este es el sexo que siempre se tiene que hacer cargo de los hijos, que siempre tiene que hacerse cargo de la persona en la familia que está enferma. Y entonces, quieras o no, pierde todas estas oportunidades de trabajo remunerado que podría tener un hombre, porque pasa todo este tiempo cuidando a lo que se supone que debería de hacer y no lo pasa teniendo más éxito laboral. Entonces, a pesar de que seas una mujer que tiene muchas capacidades, el destino y la cultura mexicana va a hacer que te lleve a no poder desarrollarlos al 100% porque no le vas a poder dedicar el mismo tiempo que un hombre que no tiene toda esta carga cultural de lo que debe hacer una mujer en la sociedad. También hay muchísimas barreras de salud, en especial en países tercermundistas en las que no se les da como esta atención médica que necesitan. Y no solamente de salud, sino también educacionales. No se les educa o no se les da las mismas oportunidades de educación a las mujeres solamente por el simple hecho de ser mujer. Por estas razones, aparte de que es muy importante leer este libro, que es Invisible Woman, de Caroline Criado Pérez, que muestra cómo el mundo está hecho para los hombres. Y no es que yo sea como una feminazi radical que odia a los hombres, o sea, al contrario, yo tengo muchos amigos hombres y los quiero muchísimo. Pero en realidad es que el mundo estuvo creado para los hombres y hay muchísimas cosas que no nos damos cuenta porque hemos vivido en este mundo desde que nacimos. Y vamos a seguir viviendo en este mundo a menos de que lo cambiemos.
nos muestra todas estas cosas que son porque fueron creadas para los hombres, fueron pensadas en los hombres, porque solamente se creía que los hombres eran capaces de trabajar o de hacer las cosas y las mujeres solamente iban a estar como en la casa. Entonces es muy importante leer este libro para ver y no estar ciegas de la realidad del mundo. Y no quiero decir con esto que debamos estar enojadas para nada, al contrario, solamente debemos de estar con los ojos abiertos y debemos de intentar hacer justicia. No solamente por las mujeres que ya existieron, que han luchado por este movimiento desde hace años, desde hace casi el siglo, sino que además honrar su memoria y no permitir que esto vuelva a pasar. No permitir que estos horrores de feminicidio, que han habido muchísimos mediáticos, como el de Devani Escobar, que no pienso explayarme en él, pero existe y ahí está. Y fue muy mediático porque yo creo que era una niña como muy chiquita y fue un caso muy injusto y la policía no hizo nada y hasta la fecha todavía no hay culpable. Y la policía, como normalmente, intentó culpar a la víctima, que eso es algo que se hace mucho en México. Pero en realidad, pues, la autopsia comprobó que fue abusada sexualmente y asesinada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desde nuestra trinchera, nuestra casa, nuestro hogar, hacer algo? Primero que nada, creo que debemos de marchar. Las marchas feministas existen para algo. Yo hace 2 años empecé a ir a las marchas. La verdad lo hice por una razón personal, porque me empezó a importar el movimiento ya que sufrí un abuso sexual hace 2 años, que me marcó muchísimo. Y como es el caso de muchísimas víctimas que han sufrido de esto y que han sufrido las consecuencias de este tipo de agresiones o abusos, estadísticamente sufren estrés postraumático, depresión, ansiedad, trauma psicológico, problemas para relacionarse con la gente, problemas sexuales y deseos de suicidio. No, entonces no es para poca cosa y no es para demeritar como todo el trauma que estas personas pasan, porque es real. Es real y existe y está más cerca de lo que nosotros creemos. Está en las mujeres que nos rodean, están en nuestras amigas, están en nuestras madres, en nuestras tías. Luego yo voy a las marchas y veo todos los carteles de que se acaben los secretos familiares o que se callen el miedo a hablar, porque México y en general los países que tendemos a tener una conducta pro violación, no solamente las mujeres, no solamente los hombres, sino también las mujeres, tendemos a normalizar, a justificar, incluso a promover las culturas pro violaciones, que son estas en las que pretendemos que es chistoso o que está bien que un hombre actúe de tal manera solo porque una mujer se vistió de minifalda o trae escote. Y entonces es su culpa, cuando la realidad es que no. No deberíamos a las mujeres educar a que no se pongan faldas, sino deberíamos educar a los hombres a tener respeto y actuar en base al consentimiento del otro. Y esto es algo que afecta a todas las personas sin importar tu estatus económico, sin importar tu perfil sociocultural, porque a cualquiera le puede pasar. Cualquiera puede estar rodeado de este tipo de situaciones y la verdad es que están siempre ahí. Obviamente una persona que tiene situaciones en las que es más propensa va a tener más riesgo, pero tú desde tu casa, siendo una mujer privilegiada o no, también eres probable, también tienes peligro, también corres el riesgo de que sufras un abuso al caminar sola por las calles de noche. Y esto es algo que todos sabemos, pero igual lo hemos normalizado, solo que no debería ser así. Y se lo debemos a las generaciones que seguimos, el actuar y el hacer algo. Creo que los seres humanos venimos no solamente como a crecer y aprender, sino a evolucionar, a hacer que lo que sigue sea mejor. Entonces, si ya identificamos que esta es una problemática y que esto no debería ser así porque es injusto y porque no está bien, entonces debemos hacer algo, ¿no? Y justo como mencioné, aparte de las marchas y toda esta cosa de la concientización y los grupos de ayuda y todo esto, es importante promover la cultura no pro violación. Mencionarla cuando existe, no promoverla con nuestros amigos,
También apoyar a aquellas personas que han sufrido de abuso. Y no solo apoyarlas, sino también acompañarlas, hacerlas entender que está bien que se sientan mal, que está bien que necesiten ayuda, buscar, o sea, impulsarlas a buscar ayuda. Si nosotras pasamos por algo así, buscar ayuda a nosotras mismas. No es algo fácil y no es algo que se supere así como así. Desde nuestro perfil socioeconómico, si salimos con nuestras amigas, acompañarlas. O sea, ni siquiera quiero sonar como mamá. Creo que me arriesgo un poco a sonar como tal, si hablo así. Pero la verdad es que lo hablo desde el miedo. Desde el miedo de que ya me pasó, de que yo también fui una víctima. Y entonces sé todo el riesgo que corres al estar sola, al estar peda, borracha, al estar en una posición vulnerable, porque no sabes quién te está viendo. Y no sabes quién puede hacerte daño. Entonces, no solamente tú estar como precavida, no con miedo, no quiero decir que tengas miedo como de los hombres, porque ese no es el punto. El punto es que disfrutes de la vida y te la pases padre, y seas libre, y cumplas tus objetivos y cumplas tus sueños, pero también siempre tener esta precaución. Y también siempre tener esta comunicación del consentimiento. Es muy importante. Y no solamente hablar de esto, sino también, o sea, no solamente hablar de esto de una manera casual con tus amigos, sino también en la mesa de tu familia. Recordemos que las generaciones que están arriba no tienen esta conciencia, no tienen estas costumbres. Esta generación sí, yo creo que eso es lo que hace poderosa esta generación. Que esta generación tiene la fortaleza y la valentía de hablar lo que antes no se hablaba y lo que no se ha hablado por años. Entonces, hablarlo en tu mesa de la familia, en tu mesa de cenar, de comer, lo que sea. Hablarlo en las redes, que sea mediático. Ay, se me fue. Yo, Si quieres, dale como un minuto de sí, ya sé, sí. conclusión. Entonces, este 8 de marzo, si puedes, sal a marchar con las personas que también lo necesitan. Si no están tus posibilidades, entonces haz otras cosas. Concientizar, hablar, luchar, gritar, lo que sea necesario, lo que sea que tú necesites. Haz que tú seas un ambiente y un espacio abierto para aquellos que necesitan hablar. Y entonces ofrece la opción de que reciban ayuda, ayuda profesional. Recordemos que este tipo de cosas no son menores, aunque sean tan normales. No está bien vivir con miedo. No está bien ser invisibles, no está bien ser el sexo débil, no está bien tener precauciones que tal vez no deberíamos tener. Creo que el mundo debe ser libre y claro, esta es una idea idealista de mi parte, pero me encantaría que algún día mis hijas puedan salir a la calle y jugar sin que yo esté preocupada y sin que ellas estén preocupadas porque algo malo les vaya a pasar. Y creo que ese futuro es posible si hacemos el cambio desde hoy, desde nuestras posibilidades. Y recordemos que esto está más cerca de lo que creemos. Y en cualquier momento nos puede pasar. Podemos ser también una víctima más. Y aunque no salgamos en la televisión y aunque no estemos en las noticias, podemos sufrir trauma y podemos cambiar nuestra vida por un suceso que nos pasó. Que sea incambiable, aunque es que no sé si sea una palabra, ¿no? Pero incambiable, bueno, irreemplazable. En fin, luchen por lo que ya nos merecemos. Gracias.